¿Qué tal, amigos? Es un gusto volver a saludarlos. Estamos nuevamente en nuestro segmento Al Sur del Panal en La Colmena. Hoy tenemos una invitada especial. Vamos a conversar con una autoridad que sin duda alguna ha gestionado de forma inteligente la emergencia sanitaria que atraviesa el país y que por tanto debiera ser un ejemplo de lo que es posible lograr cuando se coordinan acciones en torno a objetivos comunes de política pública para salvaguardar la integridad y la vida de nuestros compatriotas. Me estoy refiriendo a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Muchísimas gracias por este espacio, prefecta. Augusto, muchísimas gracias por permitirme comunicarme con su audiencia por este medio que es tan importante. Yo valoro mucho el trabajo que hacen los medios de comunicación alternativos y ustedes son un ejemplo de eso, así que me siento muy contenta de poder conversar esta mañana con ustedes. Igual nosotros, perfecta. Bien, enfrentamos días durísimos, acaso insospechados. Aún resulta prematuro dimensionar el impacto que dejará esta crisis sanitaria en nuestro país. ¿Cómo enfrenta usted estas horas, prefecta, tanto en lo personal como autoridad? Augusto, nosotros somos parte de una generación que no conoció el flagelo de la guerra. Somos una generación que no conoció lo que significa una peste, lo que significa una pandemia. Nosotros hemos sido una generación privilegiada, una generación que ha tomado de la naturaleza todo lo que ha estado a su alcance. Y los días que hoy vivimos son días muy duros, muy tristes, son días en donde tenemos la obligación de reflexionar sobre la vida y el sistema que hemos desarrollado en el mundo entero. Es una situación compleja. Hemos dicho no pares, pero quédate en tu casa, no dejes de ser productivo, pero aíslate. Es un momento en donde no podemos compartir con nuestros seres amados. En lo personal son días duros, yo vivo sola y también quiero decirte que por la tarea que tengo y por obligaciones que necesariamente tengo que revisarlas como autoridad, prefiero estar sola para, en cualquier caso, no llevar el riesgo o llevar la contaminación a los míos. Así que son horas duras, difíciles, pero hay que tratar como sociedad de reencontrarnos, de repensarnos. Mira, el día de ayer festejamos los 15 años de una de mis sobrinas queridas y lo hicimos por este medio. Así que creo que estamos imaginando, estamos pensando cómo enfrentar este nuevo pacto social. Sin duda que el mundo no va a ser igual luego del coronavirus. ¿Qué lecciones cree usted que está dejando esta pandemia en el mundo y concretamente en nuestro país, el Ecuador? Parece que cuando las papas queman, los gobernantes sí que le apuestan al Estado, a los servidores públicos, porque el mercado no resuelve el asunto. Esa era mi primera conclusión y tengo la fortuna, Augusto, de ser una mujer coherente en ese sentido. Es la postura de defensa del Estado, de un Estado que pueda proteger a los más desvalidos, ha sido una postura de toda la vida en mi carrera política. Por eso hoy lo puedo decir con solvencia y lo puedo decir con tranquilidad. Necesitamos estados que puedan conducir políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías y la salud es la principal. Uno cuando les escucha a los abuelos decir sin salud no hay nada, lo más importante es la salud, uno no se da cuenta el mensaje tan sabio que te están transmitiendo. Hoy el mundo lo está viviendo con sistemas de salud menoscabados, con sistemas de salud que privilegiaron la salud como un negocio, que privilegiaron proteger a los sistemas de salud privados en desmedro de los sistemas de salud públicos, es lo que está enfrentando el mundo. Hay varias de la crisis de esta pandemia, pero sin duda lo que más nos está costando es la crisis sanitaria, la poca capacidad de respuesta desde una política pública de salud pensada en las grandes mayorías. Las manos invisibles del mercado jamás van a poner las cosas en orden, jamás van a hacer un juego en donde privilegien a las grandes mayorías por sobre los pequeños intereses.
Y el golpe enorme que está recibiendo el mundo en este momento es haber descuidado los sistemas de salud públicos, como nosotros lo hicimos durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. Para nosotros, el mensaje de Rafael insistentemente sobre el salto cualitativo que da un Estado cuando tiene un sistema de salud público, gratuito, un sistema de salud pensado en las grandes mayorías, planificado, organizado, comprende que es así como se tienen que enfrentar situaciones complejas como las que hoy estamos viviendo. Yo creo que una segunda gran lección es el sistema capitalista como tal. El sistema capitalista como tal es el que en este momento se ve afectado porque incluso en momentos duros que ya vivía China y que las grandes naciones tenían que tomar decisiones, privilegiaron los negocios y privilegiaron el mercado. ¿Por qué no dimos pasos acelerados al aislamiento social que era parte de lo que ya nos decía China? China ya nos mandó un mensaje. La primera ciudad en donde hubo la contaminación fue cercada, fue cerrada, se dio paso al aislamiento. ¿Por qué no se lo hizo de manera disciplinada en el resto de países del mundo? Porque no comprendíamos a lo que nos enfrentábamos y seguíamos privilegiando la venta, los negocios, los mercados, las transnacionales, y eso es lo que en este momento está costando al mundo tantas vidas. Creo que el no comprender que existen valores, que la vida es un valor fundamental por sobre los negocios, sobre los mercados, sobre el capital, es la gran lección que nos deja esta pandemia. Bien, hablemos un poco sobre las acciones conjuntas que se han coordinado desde la prefectura. Luego de 10 días de declarar la emergencia sanitaria en el país, se hizo la delegación para que se reúna el Comité de Operaciones de Emergencia de Pichincha, el COE, ente que a través del cual entendemos que se ha revisado un plan de operaciones del Ministerio de Salud Pública, que contempla 4 fases, prefecta. ¿En qué consisten esas 4 fases? Mira, Augusto, yo quisiera primero comentarles que como gobierno de la provincia de Pichincha, desde que se presentó el primer caso, desde que se presentó el primer caso en el país, que fue el 1 de marzo, si no me equivoco, nosotros de manera inmediata generamos un plan de prevención. ¿Y por qué coloco esto? Porque durante estos días he enfrentado las preguntas de por qué la crisis se manifiesta de esta manera en provincias como Pichincha y por qué se manifiesta de forma distinta en otras provincias. Nosotros hicimos una campaña sobre todo en el Pichincha rural, que digamos es una de las principales tareas que tiene el gobierno provincial de Pichincha, con los gobiernos parroquiales y con los alcaldes para trabajar en la prevención. Te estoy diciendo desde el 2 de marzo. Nosotros montamos 72 puntos para que la gente conozca lo que era el coronavirus, cómo se podía combatir el coronavirus, por qué era importante el aislamiento social, por qué era importante lavarte las manos, por qué era importante tener gel antiséptico, por qué tenías que hacer espuma cuando tenías que lavarte las manos. Es decir, lo que hasta ese momento conocíamos de cómo debía manejarse el virus. Yo quiero agradecer mucho a los alcaldes, a las juntas parroquiales, no lo hemos hecho solas, y por eso hoy te puedo decir que en Pichincha, de los 8 cantones, el distrito metropolitano de Quito es el más golpeado, con el mayor número de casos, y que en el cantón Rumiñahui hemos hasta el momento detectado únicamente 6 casos. Estamos procurando mantener el cerco epidemiológico, y en Pedro Vicente Maldonado, el noroccidente de Pichincha, se ha presentado un solo caso que fue importado, y lastimosamente ayer en la noche conocimos a altas horas de la madrugada que lastimosamente la persona ya ha fallecido. Es decir, tenemos una provincia en donde la mayoría de sus cantones hasta el momento, no puedo cantar victoria, no es adecuado cantar victoria en una situación tan poco conocida, tan adversa, pero hasta el momento te puedo decir, Augusto, que hemos mantenido a la provincia casi en la ruralidad, al margen de lo que está pasando en Quito, donde es el mayor lugar de contagio. Nosotros tuvimos que hacer una sesión del gobierno de la provincia de Pichincha para exigir que se convoque al COE provincial.
A 10 días de la emergencia sanitaria, Pichincha, siendo la provincia, la segunda provincia más importante, me refiero, en población, no se había logrado instalar su COE provincial. Y por eso nosotros lo hicimos con todos los alcaldes, con los representantes de las juntas parroquiales, y logramos que el COE provincial cumpla al día de hoy 6 días de funcionamiento. En las próximas horas ya se instalará, nos estamos instalando todos los días a las 11:30 de la mañana. Y yo quiero aquí señalar y resaltar la predisposición que ha demostrado quien está presidiendo el COE, el ministro Agustín Albán. Está haciendo una coordinación respetuosa, adecuada, que me permite a mí pensar que están dimensionando la enorme responsabilidad que significa presidir el COE de la provincia de Pichincha, en donde está la capital de los ecuatorianos, y con mayor razón frente a lo que está pasando en otras provincias de tanta importancia como Guayas. Quiero preguntarle algo sobre lo presupuestario, que esto es algo que nos preocupa acá desde Guayas. ¿Cómo está haciendo la prefectura de Pichincha desde lo presupuestario, que insisto, es lo que asusta a los malos gobernantes de acá de Guayas, para dar las ayudas a los más pobres? Porque nosotros entendemos que se están repartiendo los víveres, que esos víveres están llegando a las personas más pobres, lo cual supone para nosotros toda una demostración de que con verdadera voluntad política sí que se puede garantizar una cuarentena en condiciones dignas. ¿Cuál es ese plan, prefecta, que se ha desarrollado para que esto sea posible? Augusto, antes de responder tu pregunta, no quiero dejar sobre el tapete la pregunta que me hacías respecto de la capacidad operativa del sistema de salud en Pichincha, porque quiero comentarte que esa es la principal preocupación de Paola Pavón, y creo que estamos logrando esta comprensión en el COE provincial. ¿Por qué se muere la gente? ¿Qué es lo que hemos visto en Italia? ¿Qué es lo que hemos visto sobre todo en España? Es que no tienes capacidad frente a tanto número de casos de que el sistema de salud pueda responder de la misma manera. Y aquí me quiero detener un poquito porque me interesa que los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan y nos miran comprendan por qué tanta insistencia en quedarte en la casa. El tema es que cuando tienes muchos pacientes, muchos contagiados, y vas a los hospitales y encuentras poca respuesta y poca capacidad porque no hay camas donde puedan alojarte, porque ya todas las unidades de cuidado intensivo están ocupadas, porque ya no hay aparatos respiratorios que puedan facilitar tu respiración frente a estos problemas respiratorios que presentan los ciudadanos que ya han adquirido el virus, es que la gente fallece. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que nuestro sistema sanitario en Pichincha pueda responder a este número de contagios. Por eso la responsabilidad no está únicamente en los médicos. Ayer me emocioné mucho leyendo esta carta de los médicos que decían: no queremos ser héroes, políticos, ciudadanos, ojo, reacción. No queremos ser héroes de esta jornada. Nosotros queremos sobrevivir y por eso les pedimos encarecidamente que no salgan de su casa, que mantengan la cuarentena. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa capacidad para responder. Y Augusto, el Ministerio de Salud en Pichincha, por solicitud del COE, ha hecho un planteamiento de 4 escenarios. Estos escenarios de cómo va a responder el sistema de salud están articulados dependiendo del número de casos y de contagios, que ya lo estamos haciendo de manera prospectiva, porque hoy los números te permiten planificar. Entonces, nuestra tarea en el COE provincial es lograr esa planificación. Esos escenarios nos llevan a que en el cuarto escenario nosotros tendríamos 1.303 camas disponibles en el sistema de salud. Y esto incluye sistema de salud público, incluye la prestación de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, incluye un siguiente escenario en donde tienes el sistema de salud privado también, porque es importante que también comprendamos que en este momento de crisis y con la autoridad máxima que es el Ministerio de Salud, tú puedes tomar los recursos, en este caso, que están ofertándose desde el tema privado. Obviamente, que no me digan que voy a confiscar, porque tiene error que utilicemos esa palabra, más aún los que somos de esta línea política, pero hay que garantizar que el Estado pueda obtener esos servicios que también están en el sistema de salud. Así es. Y finalmente el sistema de salud que incluye también ISFA y que también incluye ISPOL, porque aquí en Quito tenemos hospitales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
comprendemos y somos sensibles a esa gran responsabilidad que están llevando los efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas, y comprendemos que tienen que tener un sistema específico que pueda atender sus casos porque están en la calle, porque son los que están en más contacto y posiblemente mayor vulnerabilidad. Pero también en el cuarto escenario está contemplado ISFA y también está contemplado ISPOR. Recursos. Mire, el gobierno de la provincia de Pichincha tiene 100 millones, antes de esta crisis, 100 millones para gasto de inversión. Es lo que tenemos, es una provincia, es un gobierno provincial con recursos limitados. Los gobiernos provinciales, a diferencia del municipio, no cobramos impuestos, no cobramos tasas, no prestamos servicios, no tenemos ingresos propios, vivimos únicamente de los dineros que nos asigna el gobierno nacional. Y esa es la gran dificultad que está atravesando Pichincha, y estoy convencida, todos los gobiernos provinciales, porque tenemos en este momento una falta de liquidez en nuestras cajas enorme, que ha dificultado más aún enfrentar la crisis, porque no se nos ha pagado las asignaciones de la cuota de equidad, que es lo que nos tiene que ingresar cada mes. No se nos ha pagado el IVA desde el 2017, no se ha pagado FINGAD 2017, FINGAD 2018, y tampoco el último FINGAD que firmaron en el mes de diciembre en Guayaquil las autoridades con el señor vicepresidente. Y tampoco hemos recibido los recursos por riego. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo, Augusto, es un esfuerzo enorme. En este momento hemos hecho unas reformas presupuestarias para lograr asignar recursos a dos líneas de acción. La primera es la que tiene que ver con el sistema de salud. Pichincha Humana es el brazo de salud del gobierno provincial. No hemos dejado de atender. Hoy sí nos hemos ajustado al toque de queda como todos, porque tenemos que cumplir esa enorme responsabilidad. Pero yo quiero agradecer a más de 84 funcionarios que con miedo, porque todos tenemos miedo, con mucho temor, pero sin dejar que ese miedo les paralice, siguen atendiendo y siguen prestando atención médica. A mí me conmueve mucho hablar de los médicos que están en nuestros subcentros de salud, son 11. Les hemos entregado todos los requerimientos, los implementos, porque cuidar de quienes nos cuidan es una tarea fundamental para nosotros. Hay que predicar con el ejemplo, Augusto. No podemos decir, nos importa la salud pública, querer una política pública de salud, sino les damos implementos mínimos a nuestros médicos. Y la otra área que hemos reforzado es la que tiene que ver con abastecimiento de productos. Y ahí tenemos dos planes a corto plazo y un plan a largo plazo. Quiero hablar del corto plazo y de la emergencia. Hemos generado una plataforma que va a estar perfectamente habilitada el día lunes, la vamos a lanzar el día lunes. Es una plataforma virtual en donde tú ingresas y puedes tener una oferta de productos de la Asociación de Mercados de Quito. Esto hemos hecho con los mercados de Quito y ya te voy a explicar por qué. Hemos incorporado asociaciones que quieren utilizar la plataforma. Yo no voy a hacer una plataforma para negocio, por lo tanto es una plataforma que está al servicio. Si tú, Augusto, tienes una red de productores, no sé, de frutas y quieres utilizar la plataforma, tienes que cumplir dos requisitos. La inocuidad, porque yo necesito que los alimentos que estoy promocionando puedan llegar sin coronavirus a las casas. Y segundo, que la venta de lo que tú hagas, el 10% de esa venta va a un fondo solidario para el siguiente programa que te voy a explicar. El siguiente programa es el programa que tiene que ver con las canastas solidarias. Nos hemos puesto como meta, hemos planificado 2 meses de desabastecimiento, porque el objetivo es que con la experiencia de China, con la experiencia de Italia, con la experiencia de España, de ciudades como Barcelona, de ciudades como Madrid, necesitamos prever 2 meses de el aislamiento social. Y esto puede sonarle muy duro a la gente, porque van a decir, ya la prefecta está diciendo que hay que quedarse 2 meses en la casa. Si las cosas no cambian, si no logramos tener avances en el tema de salud, lo que nos queda es insistir en el aislamiento durante este tiempo. Así que hemos planificado 15,000 canastas solidarias para abastecer, no a todo el mundo. Y aquí quiero aclarar, porque no es momento de hacer politiquería y de la mala, además. Este es momento de actuar con mucha seriedad.
Esto es para los sectores más vulnerables de la provincia de Pichincha. Y aquí hemos priorizado a comerciantes autónomos, a esos vendedores de chicles que ya no pueden vender chicles porque no hay nadie en las calles, a los que trabajan en la zona azul parqueando vehículos y que no pueden hacerlo ahora, a las trabajadoras sexuales que tienen que quedarse en sus casas porque sus vidas también nos importan, para los estibadores de los mercados que no están trabajando. Más del 64% del Ecuador es población que está en la economía informal. Y esos son los sectores que tenemos que privilegiar, porque se ha cuestionado mucho el quédate en casa, porque dicen, bueno, ¿y los que no pueden quedarse en casa? En ese caso, el Estado tiene que entrar a equilibrar y hemos planificado esta entrega de canastas. Esta semana vamos a estrenarnos con 1.200 canastas desde el día viernes hasta el siguiente viernes. Vamos a trabajar en la entrega de estas 1.200 canastas. Con lo cual se está dinamizando la economía popular y solidaria, ¿no? La pregunta que haces es clave porque ¿a quién le estamos comprando? ¿Quiénes están exacto, canastas? exacto. Las canastas están armando la red de lecheros de Mejía, las asociaciones de economía popular y solidaria de parroquias que te van a vender mandarina, que te van a vender aguacate, que te van a vender huevos, que te van a vender panela, porque lo que queremos es que Pichincha no pare. Por eso te decía, estamos en una situación tan compleja. Quédate en la casa, pero no dejes de producir. Tenemos que tener una nueva forma de relacionarnos y por eso estamos trabajando con ellos. Hemos adecuado centros de acopio en la provincia, que los hemos fumigado muchísimo, están muy bien fumigados. Hemos entregado los trajes, que además, quiero ahí decirlo, un gobierno provincial con tan pocos recursos, sin efectivo en este momento en sus arcas, como lo logra, también lo hace con la solidaridad. Agradecer mucho la solidaridad de China. China privilegió a la provincia de Pichincha y privilegió por algo simple, porque mi relación con la Embajada de China no es de ahora. Creo que de las primeras tareas que hice como gobierno provincial, pensando en lo que significa gobernar, creo que ahí tenemos la experiencia de haber sido gobierno, fue mantener relaciones adecuadas con quienes nos pueden dar una mano y mantener la relación con la República de China, mantener los hermanamientos con la provincia de Jiangsu en China, hoy nos ha permitido recibir esta donación. Y esta donación la hemos repartido a la Asociación de Mercados que están haciendo las canastas para que cumplan su rol, porque la intención no es decirles mercados no abran, es decirles mercados, ahora hay que pensar con una lógica diferente y distinta, porque para mí es fácil decir que vaya la policía, que cierre los mercados y que la gente no trabaje. La idea es cierra el mercado, pero yo te estoy dando una alternativa, ahora tenemos que tecnificarnos. Imagínate, esta semana tuve el primer curso virtual con los vendedores de los mercados vía Zoom. Y entonces tuvimos que hacer varias pruebas, tuvimos que pedirles que se instalen el Zoom en el teléfono, tuvimos que indicarles cómo se manipulan los alimentos mediante computadora. Pero esto significa que estamos pensando en otra sociedad, en otro momento, y que sí se puede hacer, que sí se puede hacerlo. Entonces entregamos los trajes que nos donó China a los mercados, a quienes están haciendo las canastas y también algunas instituciones de salud aquí en la provincia. Si entendí bien, entonces, de las ventas que se produzcan a través de la plataforma virtual, el 10% de lo que se genere va para este aporte solidario que permite hacer la distribución a las personas que no tienen la capacidad económica para poder proveerse estos víveres. Mira, ¿Correcto? Augusto, hemos hecho una reforma presupuestaria, te mentiría si te digo que todo sale del programa de venta. No, hemos hecho una inversión también como gobierno provincial, más de $300,000 en este momento hemos reorganizado y hemos destinado para compra de alimentos, pero lo importante es que de la venta, porque necesito que sea sostenible, que Claro. no, por eso te digo, la solidaridad es un principio hoy que tenemos que practicarlo, no hablarlo, no llenarnos la boca diciendo hay que ser solidarios, sino hay que ejecutarlo. Entonces, si tú puedes comprar una canasta de $13, puedes comprar una canasta de $20, porque eres uno de los realmente afortunados en este momento en el mundo, porque puedes quedarte en tu casa y porque puedes comprar tus alimentos. Un 10% para los que no pueden tener ese privilegio, que es ahora tener alimentos en tu casa, hazlo por los demás. En este momento hemos vendido 750 canastas, significa que ya tenemos 75 canastas
para sectores que no lo pueden hacer porque es el 10%. Entonces, estamos haciendo este programa de que cuida muchas cosas, que los mercados sigan vendiendo, que tú sin salir tengas acceso a los alimentos, que los actores de la economía popular y solidaria se privilegien y que los más necesitados puedan tener alimentos. Imagínate, ha cambiado la sociedad. Hoy lo más importante vuelve a ser lo primario, vuelve a ser el alimento. Vuelve a ser la cooperación, ¿no? Así es. El cooperativismo. Entendemos también que se han entregado hipoclorito de sodio en 8 cantones de Pichincha para las tareas de fumigación. ¿Cómo va ese asunto? Mira, hicimos desde el 2 de marzo que arrancó nuestra campaña, dijimos, esto fue nuevo, entonces dijimos, vamos haciendo en la marcha. Entonces montamos puntos de salud, compramos gel, dimos gel antiséptico, imprimimos hojas volantes, cómo tenías que cuidarte, por qué el aislamiento social. Después nos dimos cuenta que había que fumigar. Ahí yo tengo que felicitar el rol de los alcaldes y de las juntas parroquiales, sería irresponsable no hacerlo. Yo creo que en este momento hay que reconocer el esfuerzo que todos estamos haciendo. El esfuerzo que están haciendo los alcaldes sobre la fumigación es importante y lo mismo las juntas, pero hay voluntad, pero no hay recursos. Las juntas parroquiales, al igual que los gobiernos provinciales, no tienen recursos. Entonces, lo que hicimos fue comprar los galones de hipoclorito y los distribuimos a las juntas parroquiales que siguen haciendo la fumigación y que también en esta última entrega incorporamos a los 7 cantones. El distrito metropolitano se nos quedó por fuera, por suerte el distrito metropolitano y su alcalde Jorge Yunda han estado a la altura de estas circunstancias. Yo quiero reconocer, más allá de las arenas políticas distintas entre la alcaldía y la prefectura, nosotros tenemos una relación en donde primero hemos mantenido el diálogo. Durante estos días yo tengo que reconocer que insistentemente estoy hablándole al alcalde. Tomamos la decisión del aislamiento en Quito antes de que se tomó en el Ecuador. El gobierno provincial fue la primera institución en Pichincha que se cerró, porque, como te digo, tengo que predicar con el ejemplo. Si creo en el aislamiento social, si quiero cuidar a mis trabajadores y a mis funcionarios, si tengo 2.400 funcionarios a gusto, ¿cómo, sabiendo que lo ideal es que estén en su casa, les digo vayan a trabajar? Entonces implementamos de manera inmediata el teletrabajo, implementamos de manera inmediata las formas virtuales y lo logramos. Y esto lo hemos venido haciendo también en coordinación con el municipio de Quito. Por ejemplo, el día de ayer teníamos mucho agobio porque por fin de mes sentíamos mucha movilidad en Quito. El control bajó, obviamente muchos de los efectivos han tenido que trasladarse a otras provincias, los efectivos policiales, militares, y hablamos con el alcalde durante el día y me dijo, Paola, tranquila, el COE Nacional va a anunciar en los próximos minutos una restricción vehicular más fuerte. Entonces estamos en coordinación, estamos trabajando. El rol de los alcaldes en Pichincha ha sido fundamental. 8 alcaldes a la altura de las circunstancias, dejando de lado las banderas políticas, y hoy todos estamos en el espacio del COE provincial. Qué bueno que se ha impuesto la necesidad de poner diferencias políticas, ¿no?, en este momento de crisis. Es lo que cabe, es lo que cabe. Este momento lo importante es la vida, lo importante es la salud de la gente. Lo único que insistimos es, déjennos cumplir nuestro rol. Por eso es que nosotros iniciamos esta emergencia reclamando nuestra presencia en el COE provincial. Yo no presido el COE, mi pretensión no era ser la presidenta del COE provincial. No, lo ideal era tener información, incidir sobre cómo el sistema de salud en Pichincha va a organizarse. Es inaudito que no nos preparemos si nos está angustiando mucho lo que está pasando en Guayaquil. Ayer ver las declaraciones de una alcaldesa desesperada, donde evidencian que no hay control de nada, donde yo me imagino un ciudadano común y corriente que está escuchando a esa autoridad, los niveles y los grados de angustia que puede tener, porque más o menos claro, ¿a quién nos salva? Esto tiene que ser una reflexión enorme para las provincias que no estamos en esa situación. Y si esto amerita renunciamientos, de disputas, este es un momento de elecciones, este no es un momento en donde tenga que definirse nada. Todo pasa a segundo plano.
En este momento, la única es la vida de los quiteños, es la vida de los pichinchanos y las pichinchanas que está en juego, y ojalá la vida de todos los ecuatorianos, y que podamos actuar en concordancia con esto, quienes tenemos la enorme responsabilidad desde lo nacional hasta lo parroquial de conducir los destinos de nuestros territorios. Bien, vamos a otro tema que nos convoca a todas y a todos, y que es absolutamente importante. Ha señalado usted, y con mucha razón, por cierto, que el aislamiento por el coronavirus multiplica el riesgo para las mujeres. ¿Cuáles son los riesgos, Paola, los riesgos reales a los que se enfrentan las mujeres en estas épocas de cuarentena? Irónicamente, las muertes por violencia machista siguen siendo todavía superiores a las muertes por el virus. ¿Qué tipo de asesoría brinda el Centro Integral de Protección de Derechos Guarmi Pichincha? Mira, Augusto, Guarmi Pichincha llegó en medio del coronavirus. El 8 de marzo, que además fue domingo, nosotros fuimos muy respetuosas de la lucha de los movimientos feministas, porque yo vengo de esos sectores, además cuestionada, vengo también cuestionada de estos sectores, y yo en eso suelo ser muy respetuosa. Creo que el 8 de marzo es sobre todo un día de reivindicación de lucha, y dejamos que los movimientos sociales puedan expresarse. Y nosotros hicimos el lanzamiento de nuestro programa estrella, Guarmi Pichincha, que es un centro de atención integral para mujeres que sufren violencia de género. Y lo hicimos un día antes de que se declare la emergencia y se declare el aislamiento. Así que Guarmi Pichincha está listo, está en funcionamiento. Y hoy una de las denuncias, no en el Ecuador, en el mundo entero, China fue de los primeros países que denunció el hecho de que nos aislemos y nos quedemos en casa, hizo que las denuncias de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual contra nuestras mujeres aumenten. Por eso decidimos mantener Guarmi Pichincha activo. Tenemos una línea en donde tú puedes llamar de manera inmediata, y yo aprovecho para promocionarla a través de este medio de comunicación. Tú puedes llamar de manera inmediata y decir: estoy siendo sujeta de violencia. Estamos activando con las casas que tenemos de asistencia también. La Casa Refugio Matilde es una de las instituciones que durante 30 años viene trabajando en los temas de violencia contra las mujeres, y activamos de manera inmediata un espacio para que puedas estar tranquila y puedas estar segura. No podemos olvidarnos de lo importante es la vida. La vida, y hay que precautelar la vida del coronavirus, y hay que precautelar la vida de las amenazas que hoy estamos enfrentando, ¿no?, con el aislamiento social. Lo que le voy a preguntar a continuación podría sonar inoportuno, pero realmente no lo es. Porque el hecho de dejar a un lado la política sería renunciar al intercambio de soluciones para los derroteros en el corto, largo y mediano plazo. Prefecta, del intento de proscribir la actividad política de la RC, ahora pasamos al intento de aplazar las elecciones por razón de prioridades presupuestarias. ¿Qué impresión le genera a usted esa propuesta del CNE? Mira, hay que dejar de lado la politiquería. La política jamás, porque la política es lo que nos permite colocar los problemas estructurales y intentar soluciones para esos problemas estructurales. Me parece pescar a río revuelto. Me parece pescar a río revuelto, y me parece que no hay una comprensión de lo que está enfrentando el mundo. Quienes quieren a través de la justicia seguir persiguiéndonos, los que quieren a través de los medios de comunicación seguir haciendo un linchamiento mediático de nuestra organización política, los que quieren quitarnos del juego democrático en momentos tan duros y difíciles, es que no están comprendiendo nada y que no estamos entendiendo el mensaje que la humanidad entera quiere que llegue a quienes hacemos política y tenemos la enorme tarea. Lo decía ya el Papa en sus homilías, lo dice la gente común y corriente: paren, políticos, paren en este momento, estamos aquí, nos estamos muriendo, piensen en nosotros. Respondiendo directamente a la pregunta, creo que algunos consejeros del Consejo Nacional Electoral lo han dicho, no es oportuno. O sea, estamos en el mes de marzo, no hemos entrado a abril. Sin duda esto va a implicar abril, mayo, junio con unos coletazos. Yo creo que el tema no son los recursos. Quieren disfrazar
la necesidad de imponernos un régimen autocrático bajo el discurso de que no hay dinero, bajo el discurso de que hay que cuidar los recursos. ¿Por qué no hacer unas elecciones, sin duda, en donde los recursos sean los que menos se utilicen? Este no es el momento. Todavía la elección está convocada para febrero, 7 de febrero del próximo año, así que tenemos mucho trecho para que la ciudadanía pueda pronunciarse. Y mira, hoy el coronavirus ha hecho una tregua de algo que está en el ambiente, el desgaste de este gobierno y la necesidad de que de la forma democrática la ciudadanía pueda pronunciarse. Así es. O sea, lo que ha argumentado el CNE, y que por supuesto lo apoya el establishment, es que ese fondo de elecciones, que aproximadamente son 145 millones, si no me equivoco, se puede usar para fortalecer el sector salud. La pregunta es, ¿era necesaria la crisis sanitaria para darle a la salud una atención prioritaria? Por eso te señalaba, hay quienes buscan, a pesar del dolor, de la muerte, de la angustia, de esta crisis, pescar a río revuelto. No caigamos en esas trampas, concentrémonos en lo importante. Y hoy se dice que han existido recursos para salud. Mira, hemos venido enfrentando una destrucción del sistema público en general, un cuestionamiento y una estigmatización a lo público, a la política pública, a los servidores públicos. ¿Cuántos servidores públicos? Más de 115,000 servidores en diciembre del año pasado pasaron al desempleo. Esa es la realidad que ha vivido el Ecuador. Hoy nos damos cuenta que qué bueno ha sido tener hospitales, qué bueno ha sido tener última tecnología en nuestros hospitales. Ahora ya no son elefantes blancos, ahora son unidades que sirven. Entonces, espero que esta sea una lección a futuro, ¿no? Y también para los ciudadanos y ciudadanas, cuán importante era tener una política de salud gratuita, ¿no? Y a veces nos olvidamos, dejamos que los medios de comunicación nos coloquen la agenda y dejamos de ver lo importante. La inversión era el mejor ahorro. La inversión, así es, la inversión era el ahorro y la inversión social. Esto de no comprender la diferencia entre el gasto, porque además decían, se gastaron la plata, se gastaron la plata. No nos gastamos la plata, invertimos la plata. Lograr tener hospitales, escuelas, carreteras, centrales hidroeléctricas, eso es futuro, es ahorro, es inversión, es pensar en los demás. Así es. Bien, quiero preguntarle algo sobre la postura del Ministerio de Finanzas. Entendemos nosotros que presuntamente no se ha destinado un solo centavo al Ministerio de Salud, porque de haberlo hecho, ya hace rato se hubieran transparentado esas transferencias. Aparte de ello, el gobierno nacional, en plena crisis, ya pagó 324 millones de dólares de bonos de deuda externa, lo cual no hace para nosotros sino evidenciar esta demagogia del relato oficial. Lo más irónico de todo este asunto es que inclusive el FMI, el Banco Mundial, el G20, es decir, el núcleo duro de la doctrina neoliberal, sugirió la expansión fiscal y más regulación de mercados financieros. Y por último, sugirieron que no se pague la deuda externa. ¿Cree usted que el pago que realizó el Ministerio de Finanzas estuvo justificado? Me opuse, me opongo y seguiré señalando. No entendemos que el mundo cambió, que hay un antes y después del coronavirus, que en este momento todos, hasta los organismos multilaterales, como dices, el pensamiento, la doctrina, el cerebro, la materia gris del modelo neoliberal y de quienes le han hecho tanto daño a las economías en varios países del mundo y en nuestra región están diciendo, ojo, hay que parar, moratoria, necesitamos destinar recursos para salvar vidas. Aquí lo que nos enteraremos, Augusto, más adelante es quiénes fueron los carroñeros, porque no hay otra palabra, los carroñeros que en momentos de muerte se llevaron los recursos que podían salvar vidas. Aquí tarde o temprano sabremos la lista de quiénes son los tenedores de la deuda. Exacto, que se beneficiaron con esos recursos. Aquí lo que han hecho es únicamente utilizar a sus piezas dentro de este gobierno para que en el peor momento los recursos que debieron destinarse a salud vayan a sus arcas y a sus grandes fortunas. Eso es lo que se ha hecho en el Ecuador, es justificable. Ahora sí, claro, nos plantean y nos dicen, bueno, vamos a renegociar la deuda con China.
Claro, con China sí hay que renegociar la deuda. ¿Por qué no había que renegociar la deuda con ellos? Qué comprensivos los chinos, qué comprensivos los organismos multilaterales que ahora dicen moratoria. Y aquí en el Ecuador somos los únicos que no tomamos la decisión y que además tenemos que salir a justificar diciendo, si tú debes $40 en la tienda, en la farmacia, tienes que pagar los $40 en la farmacia para que te den un crédito de $200. Por favor, o sea, no, es imposible tapar el sol con un dedo. Tú decías, no es momento de polemizar, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre. En este momento hay carroñeros que se privilegiaron de los recursos que debían ser destinados a salvar vidas, destinados a darles implementos médicos para quienes están cuidando la vida de los demás, mascarillas, uniformes, mandiles, aparatos respiratorios. Eso es lo que se debió priorizar. Los test que son necesarios para parar el contagio masivo, alimentos para los que no tienen. Eso debió priorizarse. Esa es la gran diferencia. Mira, cuando tú eres Estado, enfrentas eso. ¿Para quién trabajas? ¿Trabajas para las grandes mayorías o trabajas para tu grupito? El pago de esa deuda fue para el grupito. Ahora, en la misma línea de lo que estamos comentando, hay otro dato importante, y es que las utilidades de la banca, justamente en el año 2019, se acercaron a los 560 millones de dólares, y que la remisión tributaria, que fue producto de la Trole 3, también le significó otros 4.600 millones menos al Estado. ¿No sería, Paola, una solución más coherente plantear una contribución única para estos grupos económicos opulentos? Por caso, solo aumentando un 0.76% del impuesto a la renta, se generarían aproximadamente 400 millones de dólares. ¿Qué opinión le merece una propuesta como esta? Mira, Augusto, nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a nosotros como Revolución Ciudadana, desde el momento en que empezamos a enfrentar la crisis, la recesión mundial por el coronavirus y por la caída brutal de los precios del barril de petróleo, establecimos una serie de medidas que eran posibles y lo que tú estás planteando hace sentido. En este momento donde nada está en orden y todo está en caos, lo que tú estás planteando hace sentido, una única contribución que nos permita enfrentar la crisis. Lo que no podemos permitir es que, como siempre, en momentos de crisis se le pase la factura a los que menos tienen, a los que más se los ha perjudicado. Aquí hay grandes emporios económicos que durante estos 2 años y medio hicieron mucha fortuna. Aquí hay sectores importadores que fueron privilegiados porque no hubo una sola salvaguarda que proteja a la industria nacional. Que hay grupos que durante estos 2 años y medio hicieron mucha fortuna. Son esos grupos los que hoy tienen que ser solidarios con el país, son esos grupos los que tienen que ser solidarios con ellos mismos, porque este es el país en el que viven y este es el país que en este momento requiere y demanda. Mira, ¿qué valor puede tener el dinero y los capitales frente a lo que estamos enfrentando hoy? No podemos salir de la casa. Va a ser más difícil que podamos tener alimento conforme aumenta la crisis de contagio en el Ecuador. Va a ser mucho más difícil tener alimento. Esta necesidad de acumular y esta necesidad de privilegiar estos grupos hace que no comprendemos lo que está pasando en el mundo, no comprendamos lo que está enfrentando la humanidad. Nuestra postura es, sin duda, tenemos que enfrentar esta crisis y hay gente que tiene mejores condiciones para enfrentar la crisis y que tiene la obligación de ser más solidario con los que menos tienen. Esas tienen que ser las medidas, lo hemos dicho, las medidas tomadas antes de la crisis y las que siguen tomando siguen siendo paños de agua tibia. No son medidas estructurales, no son medidas suficientes, al contrario, son medidas que además no están mirando algo que tiene que mirarse en la economía ecuatoriana, el manejo externo de la economía. Nuestra economía, al ser dolarizada, tiene que tener especial atención en el sector externo de la economía, que no lo estamos mirando, porque no tenemos la capacidad de emitir moneda que nos permite enfrentar la crisis. ¿Cómo crees que enfrentaron y alimentaron de capital los países europeos? Porque son dueños de la moneda, porque tienen la capacidad de generar recursos y de inyectar recursos en este momento de crisis. No es que los dineros estaban ahí reposando en las arcas de los bancos centrales, emitieron moneda y esa posibilidad no tiene el Ecuador. Por lo tanto, las medidas que han tomado son absolutamente insuficientes. Bien, quiero preguntarle algo que a nosotros desde la Colmena nos resulta absolutamente preocupante.
para el periodismo ecuatoriano. Y me voy a referir a unas declaraciones que ha proferido la periodista Yanel Inostroza, que ha dicho textualmente lo siguiente. Yo quiero que usted me dé su opinión sobre estas declaraciones. Abro comillas. Dice la periodista Inostroza: es increíble cómo incrementa la queja, la queja y la queja. Nos quejamos del sistema de salud pública, del 171, del COVID, del gobierno. Todo el mundo se queja. Y lo que necesitamos en este momento es una población proactiva. El sistema de salud siempre ha estado desbordado. No es el momento de quejarnos. Está incrementando el número de muertos por su indisciplina. Y este llamado principal a la gente que tiene madera de guerrero, de Guayaquil. ¿Dónde están? He recibido algunas sugerencias de personas de otras provincias que de alguna manera nos dicen que los dejemos aislados, ya que si ustedes quieren ser tan indisciplinados, quédense allá con su indisciplina. ¿Qué opinión le merece esta declaración? Durante esta semana fue conocida una entrevista que dio la ministra de Gobierno en CNN. Si tú miras, es el mismo tono. El periodista Rincón increpaba a la funcionaria de Estado diciéndole: usted está responsabilizando a los población que está pasando. Es el mismo formato, porque esos medios de comunicación lo que hacen es amplificar el formato de sus jefes. Entonces sería mucho más digno y decente para este tipo de periodistas, y lo digo entre comillas, que sean funcionarios. Y si son funcionarios, la posibilidad y la potestad de hacer vocería en ese sentido. Yo quiero también comentarte que entre las angustias que enfrento estos días es que estoy convencida que la crisis hará que conozcamos también las peores... Lo mejor y lo peor de nosotros. Las peores bajezas de los seres humanos. Estos seres humanos que antes criticaban todo, que cuestionaban todo, ahora dicen, bueno, si les hemos visto, no les conocemos, ¿no? Guayaquileños, vayan y resuelvan el problema en Guayaquil. Este es un país, este es el Ecuador, este país nos pertenece a todos y todas. Lo que pasa en Guayaquil nos duele, y nos duele aquí en Quito, y nos duele en Pichincha. Muchos de los familiares de quienes estamos aquí en Quito posiblemente están en Guayaquil, están en Imbabura, están en Carchi, están en la Amazonía. Quito es la cuna del Ecuador, porque aquí hemos llegado todos los chagras. Así que ese no es el espíritu, este no es el espíritu de los quiteños ni de los pichinchanos, de desentendernos de lo que les está pasando a nuestros hermanos en el resto de provincias. Espero, Augusto, espero que en esta crisis saque lo mejor que podemos tener los seres humanos, que veamos el amor, que veamos la solidaridad, y que palabras como estas no se repitan, que no se hagan eco en los ciudadanos de bien, en los hombres y mujeres de bien de esta provincia. A nosotros nos duele lo que les pasa a nuestros hermanos en Guayaquil, nos duele lo que nos pasa a los ecuatorianos y ecuatorianas, y nos duele lo que está pasando en el mundo. Eso nos hace humanos, eso nos hace distintos, eso nos hace diferentes, y espero que tengamos la capacidad de poder comprender que frente al dolor, frente a la muerte, no hay que ver cómo me resguardo, cómo cuido mi metro cuadrado, sino cómo, de forma responsable, actúo para que mi comunidad esté mejor. Gracias, Paola, por esa aclaración, para que la ciudadanía entienda que desde la serranía no todos, como Yaney Nostroza, son racistas, no son regionalistas, ¿no? Y no le echen la culpa a la gente guayacense por quejarse y por ser pobre. Mira, bien, hay temas estructurales de Guayaquil que yo creo que hay que dejar de mencionarlos. Precisamente es un modelo el que está colapsando. No solamente es la irresponsabilidad de los guayaquileños. Gran parte de la economía de Guayaquil es una economía informal, porque precisamente los pobres de Guayas, los pobres de Guayaquil han tenido que buscar formas y mecanismos para sobrevivir. Una ciudad que no ha enfrentado al 100% la dotación de servicios básicos, que son los mecanismos cómo se enfrenta a la pobreza. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas sigue siendo muy alta en los sectores populares y en los sectores rurales de la provincia. Está colapsando un modelo y creo que eso también hay que comprender. Entonces, no todo es la irresponsabilidad de los guayaquileños que no se quedaron en la casa.
Aquí también hay una responsabilidad compartida, sobre todo de quienes tenían la tarea de liderar y de decir, hay que quedarse en su casa, hay que tomar medidas, hay que hacer esto, vea, gobierno nacional, hagamos esto. Entonces, lo más simple en este momento es decir, usted es irresponsable y usted se está muriendo por su Así irresponsabilidad. es. Bien, vamos cerrando esta entrevista. Hablemos un poco ahora sobre esa gran paradoja en tiempos de coronavirus. ¿No cree que resulta una verdadera paradoja que esta grave crisis mundial haya permitido al planeta respirar mejor? La contaminación mundial ha reducido de una manera ostensible. ¿Qué piensa sobre esto? Te decía, las lecciones que nos deja esta pandemia tenemos que asumirlas y tenemos que asumirlas nosotros, Augusto, para las nuevas generaciones. Nosotros que ya estamos sobre los 40, tenemos la enorme responsabilidad de los que vienen atrás. Siempre hemos dicho, hay que tener un compromiso intergeneracional. Puede ser que uno venga y crea que uno es el rey de este universo y la reina del universo y que va a poder tomar todo y que puede llevarse todo y que frente a su esperanza de vida que es limitada, es la única responsabilidad que tiene. Hay que tener este principio de solidaridad con las nuevas generaciones. Este modelo es un modelo capitalista, es un modelo que lo que está dejando es mayor pobreza y exclusión, es un modelo que está tomando de la naturaleza todo lo que puede y arrasando con ella, es un modelo que no tiene un compromiso intergeneracional, es un modelo que ha privilegiado los negocios, los capitales por sobre la salud pública, sobre lo público, que finalmente es lo que garantiza que todos vivamos dentro de un pacto social y tenemos que asumir esa responsabilidad. El mundo no va a ser igual después del coronavirus, estoy convencida. Esto amerita un nuevo pacto social y en ese nuevo pacto social tenemos que aprender de esta enorme lección. El dolor de países como China, como Italia, el día de ayer revisaba los números, 1.000 muertos en 24 horas. Lo duro que debe ser 1.000 muertos en 24 horas. Nosotros estamos empezando esto ayer en la madrugada, como te digo, resentía mucho la pérdida humana en Pedro Vicente Maldonado. Decía, ¿cómo Italia está viviendo 1.000 pérdidas al día? Si no entendemos que el coronavirus nos está diciendo algo y que la humanidad está diciendo algo, para las nuevas generaciones no hemos aprendido nada. Así que este compromiso con nuestra naturaleza es clave. Esta paradoja tiene que servirnos para comprender que no somos los amos del universo y que no podemos tomar todo y que no podemos ser irresponsables, que tenemos que cambiar este modelo y sin duda, hoy con mayor razón, una teoría de dejar atrás el modelo extractivista hace carne, ya no solo es discurso, hace carne, es obligación, es una obligación moral que tenemos con las futuras generaciones. Y precisamente es el momento propicio para disputar ese sentido común, ¿no? En momentos de crisis como estos. Quizás, por más doloroso que sea el asunto, es la oportunidad ideal de oro para disputar el sentido común al neoliberalismo. Mira, Finalmente, se me vienen dos frases con tu cierre. El hombre nuevo, y que yo siempre le pongo ahí, la mujer nueva que buscaba el Che, y con vigente está ahora. Y ese nuevo sentido común que nos trae a Latinoamérica el pensamiento de García Linera, yo creo que sí, que es un momento en el que hay que disputar ese sentido común totalmente. Gramsci latinoamericano, García Linera. Así es. Para cerrar, quiero que no se me escape esto, UNASUR. ¿Cuánta falta, Paola, hace UNASUR en estos momentos? Mira, queríamos desarrollar desde la unidad, desde el sentir la patria grande, vivir la patria grande, la posibilidad de que nuestros estados sean más fuertes y que nuestros estados puedan enfrentar dificultades como la que hoy estamos viviendo. No nos imaginamos nunca esta dimensión cuando hablamos del sistema de salud regional que buscaba UNASUR. No nos imaginamos que tendríamos que enfrentar una pandemia, pero claro, sin duda hoy te das cuenta que las fronteras se vuelven un riesgo, que las fronteras se vuelven un riesgo. Qué diferente habría sido poder tener, incluso ya en el momento de la crisis, un organismo que pueda permitirnos por lo menos
saber en qué condiciones tiene que darse el retorno de los ciudadanos de Latinoamérica que están cruzados. Aquí en el Ecuador hay un grupo de jóvenes argentinos que está pidiendo regresar a su país. Hay un sinnúmero de ecuatorianos en México, un sinnúmero de ecuatorianos en los países vecinos desesperados por querer pasar esta crisis y esta pandemia con sus familiares. Por lo menos habríamos tenido un organismo que coloque reglas del juego claras para que no pase lo que estamos viviendo. Países que no dejan retornar, aeropuertos que se cierran, personas que tienen que en medio de esta crisis dormir en los aviones porque no te abren las puertas. Te das cuenta que hay un abandono de una organización que nos permita vernos más allá de nuestros territorios. Bien, un mensaje final para la audiencia de La Colmena y para la ciudadanía. Y esa otra de las lecciones que también tenemos que asumir como movimientos y gobiernos progresistas en América Latina. Lo pudimos hacer y no lo hicimos. Lo pudimos hacer. Entonces, creo que son lecciones para los que están ahora, pero también son lecciones para los que en nuestro momento fuimos gobierno. Mensaje final para la audiencia de La Colmena, Paola, y para la ciudadanía toda. Por favor, quiero insistirles, quédense en su casa. Para mí es vital este mensaje. Les vuelvo a decir, si tenemos menos contagiados, tenemos menos enfermos. Y si hay menos enfermos, hay menos demanda en los hospitales. Y si hay menos demanda en los hospitales, nuestros sistemas sanitarios pueden atender la crisis. La única posibilidad, el único remedio, la única cura, la única vacuna que en este momento hay para el coronavirus es que te quedes en tu casa. Yo sé que los problemas son de a poco, que mañana, que posiblemente en 8 días, en 15 días, el problema va a ser los alimentos y la hambruna y el desabastecimiento, pero en este momento la responsabilidad es quedarse en la casa. Los problemas de a uno, el problema de esta semana y de la siguiente semana es controlar la curva de crecimiento y eso significa quédate en tu casa. El día de ayer tenía una larga discusión porque lo que pasa es que ya no tengo pan, entonces como no tengo pan, quiero salir a comprar pan. Ya no tengo leche, entonces quiero salir a comprar leche. Como ya no tengo papas, necesito papas y quiero salir a comprar papas. Hagamos como que afuera hay una gran amenaza, como que tú vas a salir y te va a caer una bomba, como que estamos en guerra. Entonces, tú te das cuenta que ahí, con lo que tienes en una casa, vas a poder sobrevivir esta semana y la siguiente semana. No salgas de tu casa. Ese es el mensaje que quiero dejarle a la audiencia de La Colmena. Muchas gracias. Gracias a usted, prefecta. Un fuerte abrazo desde la cuarentena personal en la que me encuentro. Esperemos enlazarnos en una próxima oportunidad y gracias por cuidar de los ecuatorianos. Fuerte abrazo. A ustedes, muchas gracias. Gracias por seguir informando en momentos tan duros y difíciles en lo personal, en su salud, en lo duro que está viviendo la ciudad de Guayaquil, pero gracias por seguir siendo un medio alternativo que informa, que contrasta información y que sobre todo permite que los ciudadanos puedan construir su propia verdad. Adiós. Cuídese.